Lorraine Ellington se ajustó las gafas en el puente de la nariz y miró la etiqueta del precio de la cafetera en el escaparate de la tienda de electrodomésticos. No era el modelo más caro, pero tampoco era barato, solo un aparato fiable de gama media que podía sustituir a la vieja y oxidada cafetera que habían comprado antes de casarse. Lorraine estaba a punto de hacer una compra cuando sintió la mano de su marido en el hombro. «Cariño». La voz de Silas era suave, pero había en ella una nota condescendiente que se había vuelto demasiado familiar a lo largo de los 10 años de matrimonio. No creo que sea una compra inteligente en este momento, pero la vieja es una ruina, dijo Lorraine, intentando no parecer enfadada. Esta mañana ha vuelto a gotear y he llegado tarde a mi primer par. Silas suspiró. Ese peculiar suspiro de un hombre obligado a explicar lo obvio a un niño. ¿Sabes cuánto cuesta este modelo? $299. Casi 300. Bajó la voz como si estuviera diciendo algo obsceno. Tenemos que pagar la hipoteca dentro de una semana, y no estoy segura de que la paga extra llegue a tiempo. Lorraine sintió que un sentimiento familiar de decepción le retorcía las entrañas. Asintió y se apartó de la ventana, sin querer mostrarle la cara a su marido. «Claro que tienes razón», dijo en voz baja. «Pensé que por fin había llegado el momento de sustituirlo. Yo arreglaré la vieja». Silas le puso una mano en el hombro, guiándola hacia la salida. «Es solo una junta. No tiene sentido gastar dinero cuando puedes arreglártelas con un pequeño gasto». Lorraine asintió sin discutir. Así era más fácil. Silas Vanguard, su marido desde hacía 10 años, no era solo un hombre frugal. Había convertido la frugalidad en una especie de religión. Ingeniero civil con un sueldo que a ella le parecía decente, controlaba cada dólar, cada céntimo del presupuesto familiar. De camino a casa, pasaron por delante de un cine. En el cartel había una nueva película de un director cuya obra anterior Lorraine había analizado con los alumnos de su curso sobre literatura y cine contemporáneos. «Quizá podríamos ir este fin de semana», señala el cartel. «El sábado no tengo clase». Silas frunció ligeramente el ceño, sin apartar los ojos de la carretera. «Las entradas son ridículamente caras ahora mismo, $15 la butaca. Más palomitas, bebidas», sacudió la cabeza. «Puedo descargarlo dentro de un par de meses cuando esté en línea. Lo veremos en casa, con esas palomitas que se compran en el supermercado». Lorraine se volvió hacia la ventana y vio pasar las casas de su barrio. El césped cuidado, los edificios de 2 plantas, todo parecía limpio y ordenado. Su casa no se distinguía de las demás, tan bien cuidada por fuera como modesta por dentro. A veces a Lorraine le parecía que su vida era una ilustración perfecta de la clase media, que encajaba en el marco de un estudio sociológico, 2 profesionales en activo, sin hijos, una hipoteca y un coche para 2. «De acuerdo», aceptó finalmente. «He pensado que nos vendría bien una escapada juntos. Has estado tan ocupada últimamente. El proyecto de Riverside ha estado consumiendo toda mi energía». Alargó la mano y se la apretó. El gesto le resultó familiar, automático. «Podríamos tener una cena romántica en casa. Aún tenemos el vino que Jennifer nos regaló por tu cumpleaños». En casa, tras una cena rápida, cazuela de pollo con las sobras de la noche anterior, Silas no aprobaba el desperdicio de comida. Lorraine se instaló en el salón con una selección de ensayos para revisar el lunes. Silas se sentó enfrente con su portátil, frunciendo el ceño de vez en cuando y golpeando el teclado con los dedos. «¿Mucho trabajo?», preguntó, haciendo una pausa en el ensayo de un alumno sobre las alusiones posmodernas en la novela moderna. «Sí, tengo que terminar el presupuesto para mañana», respondió Silas sin levantar la cabeza. «El director del proyecto no está contento con el exceso de material». Lorraine asintió y volvió a su redacción, pero no podía concentrarse. Algo en el tono de Silas parecía extraño, mecánico, como una frase memorizada.
Lo observó furtivamente, la expresión concentrada de su rostro, la cabeza ligeramente ladeada, los dedos corriendo rápidamente sobre las teclas. Una imagen aparentemente normal, pero algo era sutilmente diferente. Tal vez fuera el hecho de que esa imagen se repetía con demasiada frecuencia últimamente. Una hora más tarde, sonó el teléfono de Silas. Miró la pantalla, frunció el ceño y se levantó. «Perdone, es del trabajo», dijo, saliendo al pasillo. Lorraine pudo oír fragmentos de conversación. «Sí, claro. No, ni hablar. Ya me ocuparé mañana». Lo extraño era que la voz de Silas sonaba distinta de lo habitual, más enérgica, con alguna entonación nueva que ella no había oído antes. Cuando volvió, su rostro era impenetrable. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó Lorraine. «No mucho». Silas se frotó el puente de la nariz. «De hecho, tengo que ir a Portland la semana que viene. La oficina de proyectos requiere mi presencia personal». «¿A Portland?», se sorprendió Lorraine. «Pero usted dijo que todas las reuniones se celebrarían a distancia para reducir los gastos de desplazamiento». Silas vaciló un momento, una pausa casi imperceptible que Lorraine captó solo porque conocía muy bien a su marido. «Sí, pero han surgido imprevistos, problemas con los contratistas que no pueden resolverse por videoconferencia». Se hundió en el sofá y cogió su portátil. «Estaré allí de lunes a miércoles. Quizá pueda acompañarte», sugirió Lorraine. «No tengo clase el martes, así que podría tomarme el lunes libre. Hace mucho tiempo que no salimos juntos». «Cariño», comenzó Silas con paciencia, «voy a estar ocupado todo el tiempo. No tiene sentido que vayas a sentarte sola en una habitación de hotel mientras estoy en reuniones. Además, la empresa solo paga mi alojamiento y una habitación doble es más cara». Lorraine suspiró. Lógica, siempre impecable lógica y cálculo. No podía oponerse, pero por alguna razón sus palabras dolían más de lo habitual. «Lo que tú digas», volvió a revisar su redacción, intentando no mostrar su decepción. Aquella noche, Lorraine no pudo dormir. Silas dormía a su lado, respirando tranquila y mesuradamente. Miró su perfil en la penumbra del dormitorio y se preguntó en qué momento sus vidas se habían vuelto tan predecibles, ordenadas hasta el aburrimiento, programadas por horas, con invariables negativas a cualquier propuesta que se saliera del presupuesto. Al principio de su relación había parecido razonable, incluso atractivo. Silas, un joven ingeniero seguro de sí mismo, conocía el valor del dinero y tenía un plan claro para el futuro. A los 28 años, enseñando literatura en la universidad y a menudo colgando de las nubes, Lorraine encontró en él un apoyo fiable, un hombre que se mantenía firme en el suelo. En el suelo se quedó. «¿Y dónde estoy yo?», pensó Lorraine, girando sobre su otro costado. Por la mañana, mientras Silas se duchaba, su teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina, vibró. Sin pensarlo, Lorraine echó un vistazo a la pantalla. Normalmente eran mensajes de colegas que Silas a veces le pedía que leyera si estaba ocupado. Pero este mensaje era diferente de las habituales notificaciones de trabajo. «Confirmación de compra. Collar Moonlight de oro blanco y diamantes, valor total, $34,500. Su pedido está listo para recoger en la boutique Ellington & Sons de...». Lorraine parpadeó, segura de haber leído mal la cantidad. ¿34,000? Era casi la mitad de su sueldo anual. Volvió a leer el mensaje, pero las cifras no habían cambiado. El teléfono volvió a vibrar y apareció un segundo mensaje. «Señor West, su pedido incluye además un grabado de «A mi única B, para siempre». S. A Lorraine le dio un vuelco el corazón. El señor West, el único B. Obviamente, S significaba Silas, pero ella era Lorraine, no una B. ¿Y qué era el apellido West? El sonido de la puerta del cuarto de baño al abrirse la hizo colgar el teléfono.
Silas entró en la cocina, secándose el pelo con una toalla, y le dedicó su habitual sonrisa matutina. «Buenos días, Silas. ¿Ya está listo el café?» «Casi», contestó Lorraine, intentando mantener la normalidad en su voz. Estaba a punto de servirlo. Silas cogió el teléfono de la mesa y leyó algo rápidamente. Lorraine lo observó atentamente con el rabillo del ojo. Su rostro cambió por un momento, una leve sombra lo recorrió, pero rápidamente recuperó la expresión y se guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó, como si no hubiera pasado nada. Lorraine le puso una taza de café delante. 2 clases por la mañana, luego una reunión de departamento. Intentó que no le temblaran las manos. «¿Y tú?» «Trabajo en un proyecto, luego una reunión con Howard para discutir los detalles de un viaje de negocios». Tomó un sorbo de café. «Seguramente volveré tarde. No me esperes con la cena». Lorraine miró a su marido y vio a un desconocido frente a ella. 10 años de matrimonio y de repente un hombre capaz de gastarse $34,000 en una joya, cuando hacía una semana le había rechazado una cafetera por 300. Un hombre que llama a alguien su única. Un hombre que utiliza un apellido diferente. Todo encajaba. Los frecuentes retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, las conversaciones telefónicas a medias que había mantenido mientras salía de la habitación. «De acuerdo», dijo ella. «Te dejaré la cena en la nevera». Silas le besó la mejilla, cogió su maletín y se dirigió a la puerta. «Te quiero», dijo despreocupadamente, sin mirarla. «Yo también te quiero», respondió Lorraine automáticamente, mirando la puerta cuando se cerró tras él. Se hundió en la silla, sintiendo un extraño vacío en su interior. No era dolor, ni rabia, solo vacío y entumecimiento por el momento, como si la realidad aún no se hubiera dado cuenta. «A mi única B, para siempre». Lorraine permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando el café que se enfriaba y pensando en 10 años de una vida juntos basada, como ahora resultaba, en mentiras. Durante todo el día siguiente, Lorraine pareció vivir en una realidad paralela. Se pasó 2 clases recitando automáticamente palabras que ya había dicho docenas de veces a los alumnos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En el debate del departamento de literatura, respondió a las preguntas 2 veces fuera de orden, lo que le valió una mirada preocupada de Mónica, una colega y amiga. «¿Te encuentras bien?», le preguntó Mónica mientras caminaban por el pasillo después de la reunión. «Pareces un poco ausente». «No he dormido bien», mintió Lorraine. No quería hablar de sus sospechas mientras siguieran siendo sospechas. Además, admitirlo en voz alta haría que la situación fuera real, y ella aún no estaba preparada para eso. De vuelta en la casa vacía, Lorraine se quitó los zapatos y se sentó en una silla. Desde allí podía ver la foto de la repisa de la chimenea. Silas y ella el día de su boda. El vestido blanco de ella, el traje oscuro de él, sonrisas felices. ¿Fuimos alguna vez realmente felices?, pensó Lorraine mirando la foto. No era justo tachar 10 años de su vida por un mensaje, pero algo le preocupaba. Si Silas podía permitirse joyas por valor de $34,000, ¿por qué vivían tan frugalmente? ¿De dónde sacaba tanto dinero? Y lo más importante, ¿quién era ese B? Lorraine se levantó, sacó el portátil y abrió la cuenta bancaria común. Ninguna transacción sospechosa, nada inusual. El mismo saldo modesto, los mismos pagos regulares. Intentó recordar si Silas les había sugerido alguna vez que abrieran cuentas separadas, pero no. Luego comprobó su historial crediticio. Ninguna compra importante aparte de su casa. Ni rastro de joyas por valor de $34,000. Eso solo podía significar una cosa. Silas tenía otra cuenta. O cuentas. Lorraine se recostó en la silla, sintiendo que la determinación se apoderaba de su interior. Tenía que saber la verdad.
Al día siguiente, Silas se fue temprano, mencionando una reunión con contratistas. Lorraine llamó a la universidad para informarles de que estaba enferma. Era la primera vez en 5 años que se cogía la baja sin estar realmente enferma. Con gafas oscuras y una gorra de béisbol, el atuendo que solía llevar para ir al jardín, Lorraine se subió a un taxi a 2 manzanas de su casa. ¿A dónde vamos?, le preguntó el conductor. Lorraine dio la dirección de la oficina de la empresa de construcción donde trabajaba Silas. En el coche miró la hora, las 9:30. La reunión matinal de Silas tenía que haber terminado a las 11, según el horario que había dejado sobre la mesa de la cocina. El taxi se detuvo frente al edificio de oficinas. Lorraine pagó y encontró asiento en una cafetería de enfrente que tenía una buena vista de la entrada. Pidió un capuchino, se acomodó junto a la ventana y empezó a esperar, sintiéndose tan ridícula como un personaje de novela policíaca barata. Pero no tenía elección. Tenía que averiguar la verdad. A las 11:20, lo bastante tarde como para poner nerviosa a Lorraine, Silas apareció en la entrada del edificio. No estaba solo. Howard, un colega al que Lorraine había visto varias veces en fiestas de empresa, caminaba a su lado. Se estrecharon la mano y Howard se dirigió al aparcamiento, mientras Silas fue en dirección contraria, no hacia su coche. Lorraine tiró el dinero sobre la mesa y salió corriendo de la cafetería. Silas caminaba deprisa, y ella tuvo que casi correr para no perderlo de vista mientras intentaba mantener una distancia de seguridad. Al cabo de 2 manzanas, giró hacia un aparcamiento de varios niveles y desapareció en su interior. Lorraine se detuvo, insegura de qué hacer a continuación. Si entraba en el coche, lo había perdido. Pero unos minutos más tarde, un Lexus negro y reluciente salió del aparcamiento, con Silas sentado al volante. ¿Lexus? Lorraine se quedó helada. Tenían un modesto Toyota que ya tenía 7 años. Silas siempre había rechazado la idea de comprar un coche nuevo, diciendo que era un gasto inútil de dinero mientras el viejo siguiera funcionando. Rápidamente llamó a un taxi. ¿Ves ese Lexus negro?, preguntó al conductor. Sígalo, por favor, pero no se acerque demasiado. El conductor, un hombre de mediana edad y cara alargada, la miró por el retrovisor. ¿Esposo?, preguntó brevemente. Lorraine asintió con la cabeza, pues no tenía sentido negar lo evidente. Los he tenido peores, dijo el conductor con filosofía y encendió el taxímetro. El Lexus se dirigió hacia el centro de la ciudad, maniobrando con facilidad entre el tráfico. Pronto se encontraron en un barrio de moda, lleno de boutiques y restaurantes caros, un lugar que Lorraine y Silas casi nunca visitaban. ¿Vamos a parar?, preguntó el conductor cuando el Lexus aparcó delante de la joyería. No, respondió Lorraine. Seguimos vigilando. ¿Puede aparcar enfrente? El nombre de la joyería era Ellington e Hijos, la misma que se mencionaba en el mensaje. Lorraine vio entrar a Silas. A través de la ventana transparente, lo vio hablar con el vendedor, sacar una caja de terciopelo, Silas asintiendo, claramente complacido. 10 minutos después, salió con un pequeño paquete en las manos y volvió al coche. El Lexus se puso en marcha y el taxi le siguió a una distancia prudencial. Salieron del centro y se dirigieron hacia los distritos del norte, suburbios de lujo con casas espaciosas y jardines cuidados. Silas giró hacia un complejo de bloques de apartamentos de estilo moderno. Cristal, hormigón, líneas limpias. El guardia de la barrera asiente y deja pasar el coche. «Ya hemos llegado», murmuró Lorraine. «¿Estamos esperando?», preguntó el conductor. Incluso parecía fascinado por esta vigilancia. «Sí», respondió Lorraine sacando la cartera. «¿Cuánto debo?». Dijo la cantidad, y Lorraine pagó, añadiendo una generosa propina. «Puede tomarse su tiempo», dijo el conductor escondiendo el dinero. «Es un día tranquilo». Esperaron cerca de 1 hora.
Lorraine daba golpecitos nerviosos con los dedos en la rodilla, sin apartar los ojos de la entrada del complejo. Por fin apareció Silas, pero no solo. Una joven caminaba a su lado, alta, delgada, con el pelo rubio recogido en un moño informal. Llevaba un vestido sencillo pero evidentemente caro que realzaba su figura. Iban cogidos de la mano y riendo. En su cuello brillaba un collar, el mismo que Silas acababa de comprar en la boutique. Lorraine lo reconoció inequívocamente por su brillo inconfundible. Oro blanco y diamantes, Moonlight. «Brooke, te sienta realmente bien», oyó Lorraine la voz de su marido cuando la pareja pasó cerca del taxi. «Sabía que estaba hecho para ti». «Brooke, esa es quien era esa B. Simon, es el regalo más bonito», contestó la mujer, y su voz sonó melodiosa con un ligero acento, quizá francés. «No sé qué he hecho para merecer tanta generosidad». Subieron al Lexus y se marcharon. Lorraine se recostó en el asiento y sintió que se le enfriaban las entrañas. «Simon», susurró. «Se llama Simón. Por eso en la joyería se dirigían a él como Señor West. Silas Vanguard era Simon West». «¿Vamos tras ellos?», preguntó el conductor tras una pausa. «Sí», respondió Lorraine. «Por última vez». El Lexus los condujo a uno de los restaurantes más caros de la ciudad, el Côte d'Azur, conocido por su cocina francesa y una carta de vinos que incluía botellas por valor de varios miles de dólares. Silas y Brooke entraron y el maître los saludó como si fueran clientes habituales. «Ya basta», dijo Lorraine al conductor. «Lléveme de vuelta al centro, a la estación de metro». Permaneció en silencio durante el trayecto, digiriendo lo que había visto. Silas llevaba una doble vida, con otro nombre, otro coche y otra mujer. Le regalaba joyas por valor de la mitad del sueldo anual de Lorraine. La llevaba a restaurantes a los que la propia Lorraine nunca le había sugerido que fuera porque eran gastos innecesarios. En el metro, Lorraine sacó mecánicamente su teléfono y abrió un navegador. Tecleó el nombre Brooke Hollister. Fue un tiro al azar, basado solo en el nombre que había oído. Pero su intuición no falló. El buscador arrojó varios enlaces. Brooke Hollister, 27 años, pintora y escultora recién llegada de París. Su obra había sido expuesta en varias galerías y los críticos hablaban bien de ella. En las fotos, Lorraine reconoció a la mujer que veía con su marido. Pelo rubio, rasgos cincelados, mirada segura. En una de las entrevistas, Brooke mencionó haberse mudado a una nueva casa con vistas al océano que me inspira para una nueva serie de obras. Y esta información también se la quedó Lorraine. Cuando volvió a casa, lo primero que hizo fue ir al despacho de Silas. Normalmente no solía entrar allí, por respeto a su intimidad. Ahora Lorraine empezó a revisar metódicamente los cajones del escritorio. Nada fuera de lo común. Papeles de trabajo, facturas de servicios, recibos viejos. Por supuesto, Silas no guardaría pruebas de su doble vida donde fueran fáciles de encontrar. Sin embargo, en el último cajón, bajo una pila de revistas viejas, encontró una llave. No era una llave de casa, era más nueva, con el logotipo del banco. La llave de una caja de seguridad. Lorraine volvió a esconder la llave y continuó su búsqueda. Durante las 2 horas siguientes revisó a fondo la oficina, pero no encontró nada que pudiera arrojar luz sobre la situación financiera de Silas o su relación con Brooke. Sonó su teléfono. Silas. «Hola, cariño». Su voz sonaba despreocupada. «¿Cómo te va el día?» «Bien», respondió Lorraine, sorprendida de su propia tranquilidad. «Un poco cansada después de clase». «Voy a llegar tarde», dijo Silas. «No me esperes para cenar». «Claro», respondió Lorraine. «Que tengas un buen trabajo». Colgó el teléfono y miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Si Silas acababa de cenar con Brooke, su retraso laboral significaba que planeaba pasar toda la tarde con ella. Lorraine volvió a llamar a un taxi.
Media hora más tarde, se encontraba en un exclusivo barrio de casas de lujo frente al mar con playa propia. No sabía la dirección exacta de la casa con vistas al océano que Brooke había mencionado, pero no había muchas por aquí. «Tengo que encontrar la casa de Brooke Hollister», le dijo al conductor. «Es una artista que se ha mudado aquí hace poco». El conductor, otro hombre mayor que el primero, se encogió de hombros. «No sigo a artistas», dijo, «pero puedo llevarla por la costa, si quiere». Condujeron lentamente a lo largo de la costa, Lorraine escudriñando cada casa. De repente, vio un Lexus negro que le resultaba familiar aparcado delante de una moderna mansión de cristal y madera de 2 plantas con una amplia terraza con vistas al océano. «Pare aquí», le dijo al conductor, «y espere, por favor». Lorraine salió del coche y, tratando de pasar desapercibida, se acercó a la casa. Desde esa distancia podía ver los grandes ventanales panorámicos, detrás de los cuales se adivinaban siluetas. Las luces del piso principal estaban encendidas y vio a Brooke sentada en el sofá con una copa de vino. Silas estaba a su lado, diciendo algo que la hizo reír. La casa era impresionante. Moderna, espaciosa, claramente valorada en varios millones. Y esta casa, este Lexus, este collar, todo lo que Silas podía permitirse mientras le negaba una cafetera de $300. Lorraine regresó al taxi, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. Se quedó en silencio de camino a casa, mirando por la ventanilla y pensando en lo que había aprendido en un día. Silas no solo la engañaba, llevaba una vida paralela, con otro nombre, otra situación económica y otra mujer. Le había comprado a Brooke una casa junto al mar, le había regalado joyas, la había llevado a restaurantes de lujo. En casa, con Lorraine, seguía representando el papel de marido frugal, incluso tacaño, negándole pequeñas cosas debido a un presupuesto supuestamente ajustado. 10 años. 10 años viviendo con un hombre que le mentía cada día. El taxista la dejó a unas manzanas de su casa. No quería arriesgarse a que Silas volviera de repente antes de tiempo. Lorraine caminaba, y el crepúsculo primaveral descendía sobre los suburbios. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Por qué llevaba Silas una doble vida? ¿De dónde sacaba el dinero? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Su primer impulso fue llamarle ahora mismo, decirle lo que pensaba, exigirle una explicación. Pero Lorraine se contuvo. Era un impulso natural, pero no el más sensato. Silas era un maestro de la mentira. 10 años de práctica no habían sido en vano. Si ella mostraba sus cartas ahora, él encontraría la manera de negarlo, de explicarlo, de evadirlo. Y a ella solo le quedarían sospechas que él llamaría paranoia. No, deberíamos haber reunido más información, averiguar toda la verdad antes de que ella actuara. En casa, Lorraine se dio una ducha, como si quisiera quitarse el día de encima. Luego sacó la botella de vino que Silas y ella habían guardado para una ocasión especial y se sirvió un vaso. Sentada con su portátil, empezó a recopilar metódicamente todo lo que pudo encontrar sobre Brooke Hollister, así como sobre un tal Simon West. La búsqueda resultó fructífera. Brooke tenía su propia página como artista, con fotos de su obra y un breve currículum. Una exposición reciente en una galería local atrajo la atención de los críticos, que destacaron la audacia de los esquemas de color y la inusual toma de formas familiares. Brooke se ha especializado en pintura abstracta y pequeñas esculturas de metal. En cuanto a Simon West, según la información encontrada, era un próspero inversor y promotor inmobiliario, fundador de la empresa West Properties. La empresa comerciaba con propiedades de lujo en varios estados y tenía fama de fiable. Incluso había una foto de Simon West en la página web de la empresa. Silas con un traje caro, un peinado diferente y una expresión facial que Lorraine rara vez veía en su casa. Así que Silas Vanguard,
su marido, ingeniero civil, y Simon West, promotor inmobiliario de éxito, son la misma persona. Pero, ¿por qué esta doble vida? ¿Por qué fingir ser menos rico delante de su mujer? Lorraine se reclinó en su silla, mirando la fotografía de Brooke. Joven, con talento, guapa. De repente no sintió tantos celos como una profunda tristeza. No se trataba solo de la otra mujer. Se trataba de que Silas le había ocultado su verdadera vida, sus verdaderas posibilidades durante todos estos años. Terminó su vino y se sirvió otro. La segunda copa le aclaró las ideas. Una confrontación inmediata solo serviría para recriminarse mutuamente. ¿Divorcio? Tal vez, pero primero quería comprender la situación. Silas le había mentido en todo, en su profesión, en sus ingresos, en su fidelidad. ¿Por qué no iba a mentir también en el proceso de divorcio, ocultando su verdadero patrimonio? Un plan comenzó a formarse en la mente de Lorraine. No una reacción emocional, sino una estrategia cuidadosamente meditada. Era profesora de literatura, experta en analizar textos y motivos de los personajes. Ahora esas habilidades podrían ser útiles en la vida real. Cuando Silas llegó a casa hacia medianoche, Lorraine ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Le oía moverse tranquilamente por la casa, ducharse y, finalmente, acostarse a su lado. En la oscuridad abrió los ojos y miró su perfil, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Voy a descubrir toda la verdad, Silas o Simon, o cualquiera que sea tu verdadero nombre, pensó mientras cerraba los ojos. La cuestión no era qué hacer a continuación, sino cómo hacerlo exactamente. La semana siguiente transcurrió para Lorraine en una extraña bifurcación. Siguió viviendo su vida habitual con su marido, sonriendo, preparando cenas, discutiendo las minucias cotidianas. Pero una fría determinación crecía en su interior. Observaba a Silas con nuevos ojos, fijándose en cada pequeño detalle de sus mentiras. El modo en que miraba el teléfono cuando creía que ella no lo veía, la forma cuidadosa en que expresaba las cosas cuando hablaba de su día, el modo en que a veces se olvidaba de sí mismo y mostraba conocimientos sobre vinos caros o restaurantes que supuestamente nunca había visitado. El lunes, cuando Silas partió para su viaje de negocios a Portland, que Lorraine comprendió ahora que probablemente significaba 3 días con Brooke, puso en marcha su plan. El primer paso fue un cambio de imagen. Lorraine fue a un salón de belleza en otra parte de la ciudad, donde ni ella ni Silas solían ir. Le enseñó a la estilista una foto que había encontrado antes en internet, una mujer con un corte de pelo corto y una melena pelirroja brillante. ¿Está segura?, preguntó el estilista, evaluando sus largos mechones castaños. Es un cambio radical. Por supuesto, respondió Lorraine con una determinación que ni ella misma esperaba. 3 horas más tarde, Lorraine se miraba en el espejo. El corte de pelo acentuaba sus pómulos y el color rojo, brillante pero no chillón, combinaba sorprendentemente bien con sus ojos verdes, haciéndolos más expresivos. La siguiente parada fue un salón de óptica, donde compró unas gafas con cristales sencillos, pero de montura negra, nada que ver con sus elegantes gafas rectangulares de montura metálica. Luego estaba la tienda de ropa. Lorraine solía preferir los estilos clásicos, faldas lápiz, blusas de colores pastel, chaquetas de punto. Para su nueva identidad eligió un vestuario completamente distinto: vaqueros, tops brillantes, cazadora de cuero, botas de tacón bajo. Se gastó casi $1,000, dinero de sus ahorros personales que guardaba para un viaje a Europa, un viaje que Silas había pospuesto repetidamente por motivos económicos. Ahora ese dinero serviría para otra cosa. El toque final fue un teléfono nuevo, de prepago, no vinculado a su número habitual, y un nuevo documento de identidad, no uno falso, que sería ilegal, sino uno modificado. Utilizó su apellido de soltera, Reardon, y su segundo nombre,
Elizabeth. Las tarjetas de visita la presentaban como Elizabeth Riordan, consultora de relaciones públicas. De vuelta a casa, Lorraine se miró al espejo. La transformación era asombrosa, no solo exteriormente, sino también interiormente. Por primera vez en años se sentía en control de una situación, incluso de una situación tan dolorosa. A continuación, abrió el portátil y continuó investigando. Estudió toda la información disponible sobre Brooke Hollister, su obra, exposiciones, entrevistas. Brooke había mencionado en una entrevista a la cafetería local, Moon Prism, como el lugar donde empiezo cada mañana con un espresso y un boceto del futuro trabajo. Era una información valiosa. A la mañana siguiente, a las 8:30, Elizabeth Riordan ya estaba sentada en el Moon Prism, un acogedor café con vistas al océano situado a un par de manzanas de la casa de Brooke. Eligió una mesa con buenas vistas a la entrada y pidió una taza de té. Brooke apareció a las 9:15, alta, delgada, con un vestido de lino holgado y un gran cuaderno de dibujo bajo el brazo. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un expreso y abrió la carpeta. Lorraine la observó, sorprendida de su propia calma. Pensó que ver de cerca a la amante de su marido la haría sentir rabia o celos. Sin embargo, solo sintió una extraña curiosidad y la determinación de saber más. Tras 20 minutos de observación, Lorraine recogió su taza y se dirigió a la mesa de Brooke. «Lo siento», comenzó con un poco de inseguridad en la voz. No quería molestarla, pero... «Son obras tuyas, son increíbles». Brooke levantó la vista del boceto, una composición abstracta en carboncillo. Su mirada era cautelosa pero interesada. «Sí, gracias», respondió con un ligero acento francés. «Acabo de mudarme aquí», continuó Lorraine. «Estoy intentando acostumbrarme. He visto sus dibujos y no he podido resistirme. Siempre me ha interesado el arte». Elizabeth Riordan le tendió la mano. Brooke Hollister, la joven, le estrechó la mano. Tras un segundo de vacilación, señaló una silla libre. «Siéntese si lo desea. No me importa la compañía». Lorraine se sentó, intentando parecer informal. «¿Es usted artista profesional?» «Sí», asintió Brooke. «Sobre todo pinturas abstractas y pequeñas esculturas». «¿A qué te dedicas, Elizabeth?» «Soy asesora de relaciones públicas», dijo Lorraine, mostrando la tarjeta de visita que había preparado el día anterior. «Trabajo a distancia con varias empresas». Brooke miró la tarjeta y sonrió. «Debe de ser cómodo trabajar desde cualquier sitio». «Por eso me mudé aquí», dijo Lorraine. «Siempre quise vivir junto al mar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» 3 meses, dijo Brooke. «Antes viví unos años en París». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Lorraine se sorprendió de no tener que hacer ningún esfuerzo para mantener la conversación. Brooke demostró ser una mujer sociable y abierta. Habló de su arte, de su traslado desde Francia y de cómo se estaba adaptando a su nueva ciudad. «Esto es bonito, pero a veces es solitario», admitió en un momento dado. «En París tenía muchos amigos, compañeros artistas, pero aquí solo está mi casa y el océano». «Estoy en una situación parecida», dice Lorraine con auténtica simpatía. «Quizá puedas enseñarme algún sitio interesante por aquí cerca. Me estoy acostumbrando». La oferta agradó claramente a Brooke. «Me encantaría. Hay una pequeña galería estupenda a un par de manzanas de aquí, y un restaurante de pescado increíble en el muelle». Intercambiaron números de teléfono y Lorraine, por supuesto, le dio su nuevo número de prepago. Media hora después se despidió, citando una reunión de trabajo, y se marchó con una extraña sensación de triunfo. Se había establecido el primer contacto, y había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. Durante los días siguientes, Lorraine siguió llevando una doble vida. Durante el día daba clases en la universidad, por la noche se reunía con Silas, preparaba la cena y hablaba de su inexistente viaje de negocios a Portland.
Todo el tiempo se sentía como una actriz en una extraña obra de teatro. Y después del trabajo, tras avisar a su marido de que llegaba tarde por una reunión en el púlpito, se convertía en Elizabeth y salía con Brooke. Visitaron una galería de arte contemporáneo, pasearon por el paseo marítimo, cenaron en el mismo restaurante de pescado que Brooke había mencionado. La chica se sentía muy sola en una ciudad nueva y estaba claramente entusiasmada con la oportunidad de socializar con alguien. Tenía talento, era inteligente y sorprendentemente directa. A veces, Lorraine se sorprendía pensando que, en otras circunstancias, podrían haber llegado a ser amigas. El viernes, mientras bebían vino en la terraza de un restaurante con vistas al océano, Brooke mencionó a Simon por primera vez. «Un amigo mío iba a venir hoy, pero tiene una reunión importante», dijo mirando la pantalla del móvil. «Negocios, siempre negocios». «¿Tu amigo?», preguntó Lorraine con cautela. «Simon», sonrió Brooke, y había ternura en su sonrisa. «Llevamos juntos casi un año. Es un hombre increíble, pero trabaja demasiado». «¿A qué se dedica?». Lorraine trató de mantener un tono de voz informal. «Se dedica al sector inmobiliario», respondió Brooke. «Es promotor, inversor, tiene su propia empresa. Por él me mudé aquí desde París». Lorraine bebió un sorbo de vino, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. «Eso suena serio». «Sí», asintió Brooke. «Cuando nos conocimos yo acababa de pasar por una ruptura difícil y no estaba preparada para una nueva relación. Pero Simon entró en mi vida y lo cambió todo». Hizo girar el tallo de su vaso entre los dedos mirando al océano. «Me ayudó a organizar la exposición, a encontrar una galería aquí en América. Luego se ofreció a mudarse aquí, me prometió apoyo y libertad para crear». «¿Y lo hizo? ¿Cumplió su promesa?», preguntó Lorraine pensando en sus planes no realizados de ir a Europa. «La mayoría de las veces sí», respondió Brooke tras una breve pausa. «Esta casa, el estudio, es un lugar estupendo para trabajar, pero a veces siento que vivo en una jaula de oro. Simon es generoso, pero tiene sus propias ideas sobre cómo deben ser las cosas». «¿A qué te refieres?». Brooke hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si ser franca. «Él controla muchas cosas. ¿Dónde expongo? ¿Con quién me relaciono en el mundo del arte? Incluso esta casa, que técnicamente es mía, pero Simon lo paga todo». Suspiró. «Le estoy agradecida, de verdad, pero a veces me siento como, no sé, un adorno en su vida, un juguete caro». Las palabras hicieron que Lorraine se estremeciera por dentro. Reconoció a Silas en esa descripción. Un hombre al que le gustaba controlar todos los aspectos de su vida, pero lo hacía con tanta habilidad que parecía cariñoso. «¿Estáis planeando un futuro juntos?», preguntó Lorraine temiendo la respuesta. «Habla de ello», respondió Brooke. «Sobre casarse, quizá tener hijos, pero siempre añade que aún no es el momento, que primero tiene que terminar algunos proyectos para reforzar mi carrera». Sonrió con una ligera tristeza. «Lo siento, Elizabeth. Solo hace unos días que nos conocemos y ya te estoy agobiando con mis problemas». «No pasa nada», dijo Lorraine suavemente. «Para eso están las amigas». Brooke sonrió y levantó la copa. «Por las nuevas amistades». Brindaron y Lorraine sintió una punzada de culpabilidad. Se había aprovechado de la soledad y la credulidad de Brooke. ¿Pero no era Silas el verdadero culpable de la situación? ¿No los había engañado a los dos? Al día siguiente, sábado, Brooke invitó a Elizabeth a su casa para enseñarle el estudio y la obra en la que estaba trabajando. Lorraine condujo hasta la familiar mansión, ahora oficialmente invitada a entrar. La casa parecía aún más impresionante de cerca, moderna, con enormes ventanales que daban a una playa privada. «Bienvenida», abrió la puerta Brooke con una sonrisa. Llevaba un sencillo vestido de lino, el pelo recogido en un moño informal y el mismo collar Moonlight al cuello. «Entra, siéntete como en casa». El interior de la casa era tan elegante como el exterior.
Muebles minimalistas, tonos blancos y grises en su mayoría, acentos brillantes en forma de cuadros abstractos en las paredes. El espacio estaba lleno de luz y aire. «Es increíble», dijo Lorraine con sincera admiración. «Muy espacioso». «Es demasiado espacioso para una sola persona», dijo Brooke. «Simon casi nunca estaba aquí, solo los fines de semana y no siempre». «Porque entre semana hace el papel de Silas Vanguard, mi marido», pensó Lorraine, pero dijo en voz alta, «¿Tiene familia? ¿Hijos?» Brooke negó con la cabeza. «No, nunca se ha casado. Solo trabaja mucho, hace muchos viajes de negocios». Pasó la mano por la superficie del piano de cola blanco que había en un rincón del salón. «A veces creo que no sé mucho de él». Lorraine sintió que su corazón aceleraba el ritmo. Nunca se casó. Era otra de las mentiras de Silas. «Ven, te enseñaré el estudio», la condujo Brooke escaleras arriba. El estudio ocupaba todo el lado este de la primera planta, un espacio enorme, de techos altos, inundado por la luz matinal que entraba por las ventanas panorámicas. Olía a pintura, disolventes y arcilla. Había caballetes con obras inacabadas, esculturas en distintas fases de terminación, bocetos clavados en las paredes. Todo indicaba que aquí se hacía arte de verdad. «Esto es en lo que estoy trabajando ahora». Brooke condujo a Lorraine hasta un gran lienzo. Una serie inspirada en el océano. El cuadro era una composición abstracta de tonos azules y verdes, con motas blancas y plateadas. Tenía una sensación de movimiento, de profundidad, algo casi hipnótico. «Es impresionante», dijo Lorraine, y había auténtica admiración en su voz. «Tienes mucho talento». «Gracias», sonrió Brooke. «Esta serie se exhibirá en mi próxima exposición, dentro de 2 meses. Simon ya se ha puesto de acuerdo con la galería». Se acercó a otro caballete cubierto con una tela. «Y esto es algo personal. Aún no estoy segura de si lo mostraré al público». Quitó la tela, y Lorraine vio el retrato, estilizado pero reconocible. Silas, o Simon, como lo conocía Brooke. El artista había logrado captar sus rasgos característicos, su barbilla de carácter fuerte, su mirada sagaz, pero había algo inquietante en el retrato, como si la artista hubiera captado la dualidad de la naturaleza de su modelo. «¿Simón?», preguntó Lorraine, tratando de mantener la calma. «Sí», asintió Brooke. «Empecé este retrato hace unas semanas, pero aún no lo he terminado. Algo se me escapa», miró el cuadro pensativa. «A veces siento que estoy pintando a alguien que no es la persona que conozco». Lorraine sintió un escalofrío. «¿Por qué piensas eso?». Brooke se encogió de hombros y cubrió el retrato con un paño. «No lo sé. Es solo una sensación. Simon a menudo parece distante, incluso cuando está físicamente cerca de mí, como si una parte de él estuviera siempre en otra parte». Sonrió, pero había tristeza en la sonrisa. «Tal vez estoy analizando demasiado. Vamos a tomar el té a la terraza». Bajaron las escaleras y Brooke preparó té. Se sentaron en la terraza, escuchando el sonido del océano y hablando de arte, de París, de sus libros favoritos. Brooke resultó ser una conversadora interesante, culta, con un sutil sentido del humor. Lorraine pensó que, en otra situación, podrían haber llegado a ser amigas de verdad. «¿Y usted?», preguntó Brooke de repente. «¿Tienes a alguien?». Lorraine dudó un momento, pero luego decidió atenerse a la leyenda que había creado para Elizabeth. «Lo hubo», respondió ella. «Rompimos hace un año. Era el tipo de hombre que trabajaba demasiado. En algún momento me di cuenta de que no había sitio para mí en su vida». Brooke asintió comprensiva. «Es una historia familiar. A veces temo que me pase lo mismo con Simon», suspiró. «Sabes, la semana pasada me regaló este collar». Brooke se tocó las joyas que llevaba al cuello. Era terriblemente caro. «Moonlight», así se llama. Simon dijo que le recordaba a mis ojos. Lorraine se quedó mirando la joya, sabiendo su valor exacto.
$34.500. Dinero que ella y Silas podrían utilizar para renovar la cocina, algo que ella llevaba años pidiendo. «Es precioso», dijo. «Pero ¿sabes qué es lo raro?», Brooke continuó. «Cuando le di las gracias y le dije que me encantaba, se enfadó un poco. No respondió del mismo modo. Sacudió la cabeza. A veces pienso que para él nuestra relación es como un proyecto empresarial, una inversión que tiene que dar un resultado determinado, o un papel que está interpretando», pensó Lorraine, pero guardó silencio. «Perdona, otra vez quejándome», sonrió Brooke. «Ahora cuéntame algo de ti. ¿Cuáles son tus aficiones además del trabajo?». Lorraine empezó a contar una historia prefabricada sobre la vida de Elizabeth Riordan. Se basaba en hechos de su propia vida, pero con detalles alterados. Es más fácil mentir cuando la mentira tiene algo de verdad. Hablaron durante 2 horas más hasta que sonó el teléfono de Brooke. Por el cambio de expresión, Lorraine adivinó quién llamaba. «Hola», dijo Brooke en el auricular. «Sí, estoy en casa. ¿En serio? Eso es estupendo. Por supuesto, te estoy esperando». Terminó la llamada y se volvió hacia Lorraine con una sonrisa de disculpa. «Simon ha salido temprano. Viene hacia aquí». Lorraine sintió que la sangre se le escurría de la cara. Encontrarse con su marido en casa de su amante mientras ella se hacía pasar por otra persona no entraba en sus planes. «Probablemente debería irme», dijo, poniéndose en pie. «Aún tengo cosas que hacer hoy». «Es una pena», dijo Brooke sinceramente entristecida. «Quería que la conocieras. Creo que habríais hecho buenas migas». «Lo dudo», pensó Lorraine, pero sonrió. «En otra ocasión». Brooke la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir. Ha sido un placer». «Para mí también», contestó Lorraine, y era la verdad. Subió al taxi que había llamado con antelación y, tras conducir a una distancia prudencial, pidió al conductor que se detuviera en un lugar tranquilo con vistas a la carretera que llevaba a casa de Brooke. 20 minutos después, vio un Lexus negro que le resultaba familiar. Silas, Simon, su marido, corriendo hacia su amante después de otro día de trabajo en un mundo del que Lorraine no sabía nada. Se quedó mirando el coche que se alejaba, mientras en su mente se formaba un plan de los siguientes pasos. Ahora que había establecido contacto con Brooke, tenía que seguir adelante. Averiguar hasta dónde llegaban las mentiras de Silas, reunir pruebas de su doble vida y, lo más importante, averiguar qué hacer al respecto. De camino a casa, Lorraine reflexionó sobre Brooke. La chica no era una depredadora calculadora como había imaginado al principio. Tenía talento, era inteligente y confiada. Y también parecía estar cayendo presa de las manipulaciones de Silas. Le había ofrecido apoyo, libertad creativa, la perspectiva de un futuro juntos, pero ya estaba casado, con Lorraine. En casa, se cambió de ropa, se lavó el maquillaje de colores y se quitó la peluca roja que llevaba sobre su propio pelo, recogido y oculto. Convertida de nuevo en Lorraine Ellington, preparó la cena y esperó a su marido, que sabía que volvería tarde esta noche. De Brooke, una extraña calma la invadió. Recordó las palabras de Brooke sobre el retrato. «A veces siento que no estoy pintando a la persona que conozco, sino a otra». La artista intuía la dualidad de la naturaleza de Silas sin saber siquiera de su segunda vida. Silas regresó hacia las 11 de la noche. Entró en casa con una sonrisa, besó a Lorraine en la mejilla y se sentó a cenar, contando una reunión ficticia con clientes. «Pareces descansada», comentó mirándola a través de la mesa. «Un buen día», respondió Lorraine. «¿Y tú? ¿Una tarde fructífera?» «Igual que siempre», le dio un sorbo al vino. «Solo trabajo». Miró a su marido, el hombre con el que había vivido 10 años, y vio a un extraño frente a ella. Con qué facilidad mentía, con qué naturalidad lo hacía. ¿Cuántos otros secretos ocultaba? «Tengo noticias», dijo Silas de repente. «Voy a tener que viajar mucho el mes que viene.
Un nuevo proyecto en San Diego requiere mi presencia personal. El proyecto de San Diego probablemente sea otra mentira, otra oportunidad para pasar tiempo con Brooke. Lo comprendo, replicó Lorraine con calma. El trabajo es lo primero. Silas sonrió aliviado, claramente satisfecho con su respuesta. Sabía que lo entenderías. Ella le devolvió la sonrisa, pensando que era hora de pasar a la siguiente fase del plan. Hora de descubrir hasta dónde llegaban las mentiras del hombre al que una vez amó. Los 15 días siguientes convirtieron la vida de Lorraine en una extraña obra de teatro con dos papeles. Por la mañana y por la noche, Lorraine Ellington, profesora de literatura y esposa de Silas Vanguard. Por la tarde, Elizabeth Reardon, la nueva amiga de Brooke Hollister. Fue como Elizabeth que aprendió más y más sobre la vida de Brooke y su relación con Simon. Se veían en cafés, paseaban por el paseo marítimo, visitaban galerías. Lorraine estaba ayudando a Brooke a preparar una próxima exposición. Entre ellas estaba surgiendo una verdadera amistad y Lorraine se sentía cada vez más culpable por su engaño. El miércoles, Brooke llamó a Elizabeth y la invitó a comer. Su voz sonaba tensa, con un deje de decepción. ¿Ocurría algo?, preguntó Lorraine, que había quedado con ella en un restaurante junto a la playa. Brooke parecía disgustada, pálida y con una sombra de cansancio bajo los ojos. Simon ha cancelado nuestros planes para el fin de semana, dijo removiendo el café que no había tocado. Otra vez importantes reuniones de negocios que no podían reprogramarse. Lorraine sabía la verdad. Este fin de semana, Silas había prometido arreglar por fin las goteras del tejado de su casa. ¿Ocurre a menudo?, preguntó con cautela. Últimamente, sí, suspiró Brooke. Cuando lo conocí, era diferente, más atento, más presente, ¿sabes? Ahora son cada vez más esas reuniones de negocios repentinas, cambiando de planes en el último momento. Levantó la vista. A veces pienso que está perdiendo interés en mí. No lo creo, respondió Lorraine con calma. Por lo que me has contado, ha hecho mucho por ti. La casa, las exposiciones. De acuerdo, asintió Brooke. Pero ese es el problema. A veces siento que no soy una compañera para él, sino un proyecto, otra inversión. Pasó el dedo por el borde de la taza. Cuando hablamos del futuro, siempre responde con generalidades. Por supuesto que nos casaremos, pero antes tenemos que consolidar tu carrera. Por supuesto que pasaremos unas vacaciones juntos, pero después de que se cierre este trato, y siempre hay un nuevo trato, un nuevo proyecto, una nueva razón para posponer nuestros planes. Lorraine escuchó, sintiendo una extraña combinación de simpatía y amarga ironía. Silas utilizaba tácticas similares con ella. Siempre había una razón para posponer un viaje, una reforma, la compra de un coche nuevo. ¿Has estado alguna vez en su trabajo?, preguntó Lorraine. ¿En la oficina de esa empresa suya? Brooke negó con la cabeza. No, dice que no mezcla la vida personal con los negocios. Se quedó callada un momento. ¿Sabes qué es lo raro? Nunca he conocido a ninguno de sus colegas, de sus amigos. Siempre encuentra razones por las que es inconveniente o inoportuno. ¿Y su familia?, continuó Lorraine. ¿Padres, hermanos, hermanas? Me dijo que sus padres murieron en un accidente de coche cuando él tenía 20 años, hijo único en la familia. Brooke dudó. Ahora que lo preguntas, me doy cuenta de lo poco que sé de su pasado. Tiene la habilidad de desviar la conversación cuando se trata de su vida antes de conocernos. Eso era mentira. Los padres de Silas estaban vivos y también tenía una hermana menor. Aparentemente, Silas inventó completamente una nueva biografía para su papel de Simon West. Tal vez deberías hacerle preguntas directas, sugirió Lorraine, sobre su pasado, sobre tus planes. Si lleváis un año juntos, es natural que quieras más claridad. Brooke asintió, mirando el océano. Tienes razón.
Llevo demasiado tiempo evitando las conversaciones difíciles. Se volvió hacia Lorraine. Sabes, es raro, pero siento que puedo confiar en ti, aunque nos conozcamos desde hace poco tiempo. Lorraine sintió una punzada de culpabilidad. ¿Tienes alguna pregunta concreta sobre él que te preocupe? Brooke se quedó callada un momento, reflexionando. Sobre todo financieras, sobre todo. Esta casa, mi estudio, apoyar exposiciones, todo eso requiere mucho dinero. Nunca habla directamente de dinero, pero deja claro que todo está bajo control. Pero a veces noto rarezas. Por ejemplo, hace poco me dijo que no podía venir conmigo a Nueva York a la inauguración de la exposición de un colega porque se ha agotado el presupuesto para viajes. ¿Quién determina ese presupuesto? Él. Me pareció ridículo. Quizá tenga problemas económicos, sugirió Lorraine. No es probable, Brooke sacudió la cabeza. El collar que me regaló costó más de $30,000. Entonces, ¿de dónde venía esa restricción de gastar mucho menos? Lorraine conocía bien este patrón. Silas hacía regalos caros, pero también era capaz de ahorrar dinero en los gastos cotidianos. Quizá deberías averiguar más cosas sobre su empresa, sugirió Lorraine con cautela. ¿Has dicho que se llamaba West Properties? Hoy en día no es difícil encontrar información en Internet. He mirado, asintió Brooke. La página web de la empresa es impresionante, muchos proyectos, socios sólidos, pero a Simon no le gusta que me interese por su negocio. Dice que no quiere agobiarme con estos problemas. Este control de la información también le resultaba familiar a Lorraine. Durante todo su matrimonio, Silas había evitado conversaciones detalladas sobre su trabajo. ¿Cuándo vendrá la próxima vez?, preguntó Lorraine. El viernes por la noche, respondió Brooke. Dijo que pasaría el fin de semana conmigo, a menos que hubiera alguna circunstancia imprevista. Lorraine sabía que Silas le había hablado de un viaje de negocios a Seattle de jueves a domingo. Quizá deberíamos darle una sorpresa, sugirió ella. Una cena romántica. Quizá en un ambiente informal estaría más abierto a la conversación. A Brooke le gustó la idea. Discutieron los detalles y Lorraine prometió ayudar a organizarla. En casa, con el pretexto de limpiar, Lorraine volvió a registrar el despacho de Silas. Detrás de un falso panel en el fondo de un armario, encontró una carpeta de documentos. Había documentos de constitución de West Properties, extractos bancarios de cuentas que ella no sabía que existían y escrituras de una casa frente al mar registrada a nombre de Brooke Hollister, con una nota de pago total de $1,700,000. Lorraine fotografió cada documento y devolvió la carpeta a su sitio. Luego empezó a buscar información sobre West Properties. En la página web de la empresa figuraba Simon West como fundador y director general, con 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Profundizando en la búsqueda, Lorraine descubrió que la empresa se había constituido hacía 8 años, unos 2 años después de que ella y Silas se hubieran casado. Esto significaba que, durante casi todo el tiempo que duró su matrimonio, él había estado llevando una doble vida. Lorraine encontró una entrevista con Simon West en una revista de negocios de hace 3 años, en la que hablaba de su enfoque de los negocios. Prefiero quedarme entre bastidores. Tengo un gran equipo que se ocupa de las operaciones cotidianas, lo que me permite centrarme en las decisiones estratégicas y encontrar nuevas oportunidades. Así que ahí lo tienen. Silas creó la empresa, contrató a gente para dirigirla y aparecía periódicamente como Simon West. Eso explicaba cómo conseguía compaginar 2 vidas. El viernes, cuando Silas partió para su supuesto viaje de negocios a Seattle, Lorraine se reunió con Brooke para preparar una cena romántica sorpresa. «Compré su vino favorito», dijo Brooke, mostrando una botella de Burdeos carísima. «Y pedí marisco de un restaurante que le encanta». Decoraron la terraza con velas y flores, y Lorraine ayudó a Brooke a elegir un vestido.
No quiero que esto parezca un interrogatorio, dijo Brooke mientras se probaba el conjunto. Solo una conversación tranquila sobre nuestro futuro. Te mereces claridad, observó Lorraine. Después de un año de relación, es normal querer saber hacia dónde te diriges. Brooke asintió, mirándose al espejo. Yo era más independiente antes de conocerle, financiera y emocionalmente. En París me abría camino por mi cuenta, encontraba galerías donde exponer, ganaba dinero vendiendo mis obras. Se volvió hacia Lorraine. Y aquí me convertí en una planta en maceta, hermosa, bien cuidada, pero dependiente de la atención constante de un jardinero. La metáfora le pareció acertada a Lorraine. Era exactamente como Silas trataba a las personas de su vida, como plantas de su jardín, que cultivaba a su antojo. Quizá deberías centrarte más en tu carrera aquí, sugirió. Encontrar galerías que estuvieran interesadas en tu trabajo independientemente de las conexiones de Simon. Brooke se lo pensó un momento. Tienes razón, estoy demasiado acostumbrada a depender de él. Brooke sonrió. Gracias, Elizabeth. Eres una amiga de verdad. Aquellas palabras hicieron que Lorraine sintiera otra punzada de culpabilidad, pero se recordó a sí misma que ella no era la causante de aquella situación. Después de salir de casa de Brooke, Lorraine se dirigió a un pequeño hotel cercano. Reservó una habitación con vistas a la casa de Brooke y observó la acción en la terraza con unos prismáticos. Al anochecer, un Lexus negro familiar se detuvo frente a la casa. Silas, vestido con un traje caro que ella nunca había visto, entró en la casa. Poco después, él y Brooke aparecieron en la terraza. Estaban cenando a la luz de las velas, hablando, e incluso desde esa distancia, Lorraine pudo ver que el ambiente se estaba volviendo cada vez más tenso. Le envió un mensaje a Brooke. ¿Qué tal? No hubo respuesta, pero Lorraine vio que Brooke consultaba su teléfono y lo dejaba a un lado. La conversación en la terraza había continuado y ahora ambas parecían tensas. Al cabo de una hora, Silas se levantó de la mesa, claramente enfadado. Brooke se levantó también y continuaron su conversación de pie. Entonces, Silas se dirigió bruscamente a la casa y salió unos minutos después con la chaqueta en la mano. Volvió a hablar brevemente con Brooke, luego subió a su coche y se marchó. Lorraine llamó inmediatamente a Brooke, pero ella no contestó. Le envió un mensaje de texto. ¿Va todo bien? Puedo ir si lo necesitas. 10 minutos después, recibió una respuesta. Por favor, ven. Cuando Lorraine llegó a casa de Brooke, ésta la recibió con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero mantuvo la calma. Se sentaron en la terraza donde aún ardían velas y había copas de vino sin terminar. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Lorraine. Brooke respiró hondo. Le pregunté por nuestro futuro, sin rodeos. ¿Cuándo pensamos vivir juntos? Si realmente está pensando en casarse, como suele decir. Levantó la copa y bebió un sorbo. Al principio contestó como siempre, con frases generales sobre el momento adecuado y terminar los proyectos actuales. Pero yo insistí. ¿Y qué dijo? Se enfadó. Dijo que yo le estaba vida, que estaba atravesando un periodo difícil en su negocio y que no podía tomar decisiones así bajo presión. Brooke negó con la cabeza. ¿Pero sabes qué es lo más extraño? Cuando le pregunté por la empresa, por los proyectos concretos en los que estaba trabajando, se mostró evasivo. Le propuse ir con él a la oficina el lunes para conocer a sus colegas y se quedó literalmente pálido. Lorraine escuchó atentamente, dándose cuenta de que su plan empezaba a funcionar. La propia Brooke había notado incoherencias en el comportamiento de Silas. Y entonces hice lo que me dijiste, continuó Brooke. Le dije que quería ser más independiente, encontrar galerías para mi trabajo sin su ayuda. ¿Y sabes qué me contestó? Ya lo hemos hablado. Yo sé mejor cómo promocionar tu arte. Confía en mí. Control.
dijo Lorraine en voz baja. Exacto, asintió Brooke. Cuando le dije que iba a intentarlo de todos modos, se puso frío. Me recordó que la casa estaba a mi nombre, pero pagada por él, y que mi visado aquí dependía de su apoyo financiero. Miró a Lorraine con dolor en los ojos. Sonaba casi como una amenaza. Lorraine sintió rabia contra su marido. No solo los engañaba a los dos, sino que los manipulaba utilizando varios resortes de control. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Brooke permaneció largo rato en silencio, mirando el océano. No lo sé. Siempre intento mantenerme en contacto con la realidad, comprender lo que ocurre a mi alrededor. En mi arte, exploro los límites entre la ilusión y la realidad. Sonrió con amargura. Y en mi vida personal, me dejo absorber por una especie de fantasía. Brooke se volvió hacia Lorraine. Está ocultando algo, Elizabeth. Lo noto. ¿Lo has estado vigilando?, preguntó Lorraine con cautela. Quiero decir, ¿has investigado sobre él, sobre su pasado? Superficialmente, admitió Brooke. Sobre todo acerca de la empresa. Pero hoy, después de que se fuera, he decidido indagar más. Sacó el teléfono. Mira. En la pantalla había una foto de una publicación local de hace 5 años, un acto benéfico. Simon West estaba entre los asistentes y había una mujer junto a él. Lorraine se reconoció. «Esa mujer está con él», dijo Brooke. «¿Quién crees que es?» Lorraine sintió que el corazón le latía más deprisa. Necesitó todo su autocontrol para mantener una expresión firme. «No lo sé», respondió. «¿Una colega? ¿Una amiga?» «Tal vez», asintió Brooke. «Pero mira el pie de foto. Simon West y su mujer en la recaudación de fondos». Lorraine fingió sorpresa. «¿Esposa? Pero si dijo que nunca había estado casado». «Exacto». Brooke apartó el teléfono. «Otra mentira. No sé quién es esta mujer, pero es evidente que estuvo casado en algún momento, o todavía lo está. ¿Se lo preguntaste?» «No», sacudió Brooke la cabeza. «He encontrado esta foto después de que se marchara, pero voy a ir a la oficina de West Properties el lunes. Quiero ver por mí misma si la empresa existe tal como él la describe». Era una decisión arriesgada, pero Lorraine sabía que no podría disuadir a Brooke. «¿Quieres que te acompañe?», le ofreció. Brooke la miró agradecida. «¿De veras? ¿Harías eso por mí?» «Por supuesto», asintió Lorraine. «Para eso están las amigas». Quedaron en verse el lunes por la mañana. La situación iba más deprisa de lo que ella esperaba. Brooke estaba encontrando incoherencias en la historia de Silas. Cuando Lorraine estaba a punto de marcharse, Brooke la detuvo de repente. «Elizabeth, ¿puedo preguntarte, ¿alguna vez has sentido que la persona que amas no es quien dice ser?» Lorraine la miró durante un largo rato. «Sí», respondió con sinceridad. «Lo he sentido». «¿Y qué has hecho?» «Lo mismo que estás haciendo ahora», dijo Lorraine. «Empecé a buscar la verdad». La mañana del lunes recibió a Lorraine con una inusual sensación de ligereza. Preparó el desayuno, se despidió de Silas con un beso y lo miró por la ventana. El comienzo habitual de un día que hoy iba a cerrar todo un capítulo de su vida. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Lorraine se apresuró a entrar en el dormitorio. Se sacó la peluca roja, las gafas negras, los vaqueros y la cazadora de cuero. Todos los atuendos de Elizabeth Riordan. Sería la última vez que tendría que llevar esa máscara. A las 10 en punto, el taxi se detuvo frente al café donde Brooke la esperaba. La joven parecía decidida y vulnerable a la vez. Con un esbelto traje pantalón y el pelo recogido en un moño, parecía preparada para la batalla, pero había ansiedad en sus ojos. «¿Se encuentra bien?», preguntó Lorraine, sentándose a su lado. «No estoy segura», respondió Brooke con sinceridad. «Tengo miedo de lo que podamos descubrir, pero me da aún más miedo seguir viviendo en la ignorancia». Terminaron el café y se dirigieron al centro de negocios del distrito financiero de la ciudad, donde tenía su sede West Properties.
La planta 23 les recibió con un amplio vestíbulo con el logotipo de la empresa en la pared y una elegante recepción donde se sentó una elegante mujer de mediana edad. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarles?» «Nos gustaría conocer al señor West», dijo Brooke. «Soy Brooke Hollister». La secretaria miró rápidamente la pantalla del ordenador. «Desgraciadamente, el señor West no está hoy en la oficina. ¿Tenía usted cita?» «No», respondió Brooke. «Es que…» vaciló, sin saber cómo presentarse. «La señorita Hollister es íntima amiga del señor West», intervino Lorraine. «Esperábamos encontrarlo aquí». La expresión de la secretaria cambió a una de comprensión mezclada con una ligera vergüenza. «Ah, señorita Hollister, por supuesto el señor West la ha mencionado, pero hoy está en la obra inspeccionando un nuevo proyecto», sonrió. «Quizá pueda ofrecerle un café mientras espera a su ayudante. Llegará dentro de 15 minutos». Aceptaron esperar. Pronto apareció el subdirector, un hombre seguro de sí mismo de unos 40 años, con un traje impecable. «Señorita Hollister», le tendió la mano. «Howard Russell, el subdirector del señor West. Es un placer conocerla por fin. Simon me ha hablado mucho de usted». Brooke sonrió débilmente mientras le estrechaba la mano. «Lo mismo digo, señor Russell. Esta es mi amiga, Elizabeth Reardon». Howard asintió a Lorraine y les indicó que entraran en la sala de conferencias. «Simon está en las instalaciones de Riverside», dijo cuando estuvieron sentados. «Pero debería volver para el almuerzo. ¿Piensas esperarlo?» «Tal vez», respondió Brooke con inseguridad. «Creía que hoy estaría en la oficina. Suele estar aquí los lunes», asintió Howard. «Pero ha habido algunos problemas con los contratistas que requieren su presencia personal». «Señor Russell», dijo Brooke tras una pausa, «me gustaría hacerle unas preguntas sobre Simon. Llevamos casi un año juntos, pero reconozco que no sé mucho sobre su trabajo. Por supuesto, lo que puedo hacer para ayudar». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con él?» «Desde que se fundó la empresa», respondió Howard. «Casi 8 años. Empezamos poco a poco, con unas pocas personas y un pequeño proyecto. Ahora tenemos oficinas en 3 estados y una cartera de proyectos por valor de cientos de millones de dólares». «¿Y antes de fundar la empresa?», Brooke continuó. «¿A qué se dedicaba antes?». Howard frunció el ceño, claramente perplejo ante tales preguntas de la compañera de su jefe. «Que yo sepa, trabajaba en la construcción», respondió con cautela. «Empezó como ingeniero y luego se dedicó a la promoción inmobiliaria». «Una pregunta más», dijo Brooke. «¿Se casó Simon alguna vez?». La pregunta pilló claramente desprevenido a Howard. Dudó y miró el reloj. «Creo que es una pregunta personal, señorita Hollister. Creo que es mejor que se lo pregunte a Simon». «Lo hice», dijo Brooke con firmeza. «Dijo que nunca había estado casado. En ese caso, creo que debería creerle». «Pero eso no es cierto». Brooke sacó su teléfono y mostró una foto de la recaudación de fondos. Allí estaba él con la mujer a la que presentaban como su esposa. Howard miró la foto y se puso pálido. «Señorita Hollister, no creo que deba hacer comentarios sobre la vida privada del señor West. Si tiene alguna pregunta para él…». «Yo tengo preguntas para usted», lo interrumpió Brooke con acero en la voz. «¿Está casado? ¿Sí o no?». Howard se levantó. «Disculpe, tengo una reunión. Si quieren esperar a Simon, la secretaria les acompañará a su despacho». Salió rápidamente de la sala de conferencias, dejando solas a las mujeres. «Lo sabe», dijo Brooke, mirando la puerta cuando se cerró. «Lo sabe todo el mundo menos yo». Lorraine sintió que la hora de la verdad había llegado antes de lo que había planeado. «Vámonos de aquí», dijo poniéndose de pie. «Tenemos que hablar, pero no aquí». Salieron de la oficina y se dirigieron al hotel donde Lorraine había reservado una habitación con antelación. Ambas permanecieron en silencio durante el trayecto, absortas en sus propios pensamientos.
En la habitación, Lorraine le pidió a Brooke que se sentara y sacó una carpeta del bolso. «Antes de enseñarte esto», empezó, «tengo que decirte, no me llamo Elizabeth Reardon». Brooke se puso tensa. «¿Cómo? Mi verdadero nombre es Lorraine Ellington», dijo, quitándose la peluca y las gafas. «Mejor dicho, Lorraine Vanguard. Soy la esposa de Silas Vanguard, también conocido como Simon West. Tu Simon es mi marido». Brooke la miró con incredulidad, que poco a poco se transformó en asombro. Desvió la mirada hacia la fotografía que tenía en las manos, un acto benéfico, Simon West y su esposa, y de nuevo a la mujer que tenía delante. «Eres tú», susurró. «Eres tú, la de la foto». Lorraine asintió. «Hace 10 años me casé con Silas Vanguard, ingeniero civil. Llevábamos una vida modesta, ahorrando siempre. No podemos permitirnos un coche nuevo. Es demasiado caro para nosotros. Deberíamos esperar para arreglarlo». Llevaba años oyendo esas frases. Abrió una carpeta y sacó copias de documentos. Hace 3 semanas vi por casualidad un mensaje en su teléfono, la confirmación de la compra por $34,000 de un collar Moonlight, el collar que él le había regalado. Brooke se tocó distraídamente el cuello, donde solía llevar la joya. «Empecé a seguirle», continuó Lorraine, «y descubrí que mi marido llevaba una doble vida. Como Silas Vanguard, es un modesto ingeniero casado con una profesora de literatura. Simon West es un promotor inmobiliario de éxito con una joven novia artista». Desplegó las fotos delante de Brooke. Silas en su casa, Silas conduciendo el Lexus, Silas y Brooke en un restaurante. «No lo entiendo», sacudió Brooke la cabeza mirando las fotos. «¿Por qué? ¿Por qué llevar una doble vida? ¿Fingir ser menos rico delante de tu propia mujer?» «Control», replicó Lorraine en voz baja. «Desde el principio de nuestro matrimonio lo había controlado todo, las finanzas, los planes de futuro, incluso las decisiones más insignificantes del día a día. Pero, de algún modo, eso no le bastaba. Creó una segunda vida en la que podía controlarlo todo de otra manera. Conmigo, a través del rechazo constante y la austeridad. Contigo, a través de la generosidad y las promesas». Brooke se levantó y se acercó a la ventana. Le temblaban los hombros. «Me siento como una tonta», dijo. «Me creí todo lo que dijo». «Yo también», respondió Lorraine. 10 años. Brooke se volvió, y en sus ojos Lorraine vio comprensión, no ira. «¿Por eso te acercaste a mí? ¿Para desenmascararlo?» «Al principio, sí», respondió Lorraine con sinceridad. «Quería saber a qué clase de mujer le compraba joyas mi marido mientras me negaba una cafetera de $300. Pero entonces...» hizo una pausa. «Entonces llegué a conocerte. Vi que no eres solo una amante depredadora. Eres una mujer inteligente y con talento que manipuló como me manipuló a mí». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Brooke tras un largo silencio. «Al principio quería reunir pruebas de su infidelidad para el divorcio», respondió Lorraine. «Pero ahora me doy cuenta de que no es solo infidelidad. Es todo un sistema de mentiras, manipulación y control. Y creo», miró a Brooke, «que las dos nos merecemos no solo la verdad, sino la oportunidad de decírselo en persona». Brooke asintió lentamente. «¿Una confrontación directa?» «Sí». Lorraine sacó otro documento del bolso. «Mira esto. Era una copia de la escritura de la casa frente al mar. Pagó $1,700,000 por la casa», dijo Lorraine. «Dinero que ni siquiera sabía que existía, pero la casa está a tu nombre. Legalmente es de tu propiedad». Brooke examinó la escritura. «Así que sus amenazas sobre la casa», empezó. «Están vacías», terminó Lorraine. «No puede quitarte la casa. Es tuya». El rostro de Brooke se volvió decidido. «Quiero reunirme con él. Quiero que me lo explique todo, cara a cara». «Yo también», asintió Lorraine. «Y tengo un plan». Pasaron varias horas discutiendo los detalles. 2 mujeres,
engañadas por un hombre, unidas en su búsqueda de justicia. No hubo lágrimas, recriminaciones mutuas ni celos, solo fría determinación y comprensión mutua. El plan era sencillo. Brooke invitaría a Simon a cenar el viernes, diciéndole que quería disculparse por la pelea del pasado y hablar de su futuro. Al mismo tiempo, Lorraine le diría a Silas que tenía planeada una pijamada en casa de un colega para preparar una conferencia. El viernes por la noche, Lorraine llegó la primera a la casa del océano. Brooke la saludó con una sonrisa nerviosa. Me confirmó que llegaría a las 8, dijo. Incluso canceló alguna reunión importante. Me pregunto qué me habrá dicho, se preguntó Lorraine. Que estaba trabajando hasta tarde en un informe para la dirección. Sacudió la cabeza. 10 años de mentiras. ¿Cómo era posible? Prepararon la casa, pusieron una mesa en la terraza, colocaron documentos y fotografías. En el centro de la mesa, Brooke colocó una pequeña escultura, una figura abstracta de metal partida en dos. La llamé Doble Vida, dijo señalando la obra, inspirada en acontecimientos recientes. A las 8 en punto, un Lexus negro se detuvo frente a la casa. Brooke respiró hondo y fue a abrir la puerta. Lorraine se retiró a las sombras del salón, desde donde se veía claramente la terraza. Silas entró en la casa con un ramo de flores y una botella de champán. Llevaba un traje caro, uno de esos trajes que Lorraine nunca había visto en casa. Brooke, le besó la mejilla. Me alegro de que hayas llamado. Nuestro último encuentro no fue el mejor. Sí, asintió Brooke, aceptando las flores. Muchas palabras sin decir, muchas preguntas sin respuesta. Estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta, sonrió Silas. No quiero que quede ningún cabo suelto entre nosotros. ¿Es así?, pensó Lorraine, escuchando su conversación desde su escondite. El tono de Silas, su comportamiento, todo era distinto de lo que había sido en casa con ella. Estupendo, dijo Brooke. ¿Por qué no empezamos en la terraza? Tengo la cena preparada. Lo condujo a través del salón hasta la terraza exterior. Al pasar junto al escondite de Lorraine, Silas no se fijó en ella. Estaba completamente concentrado en Brooke. En la terraza, Brooke le indicó que se sentara y le sirvió un poco de vino. Por la honestidad, dijo levantando la copa. Por la honestidad, repitió Silas. Brooke bebió un sorbo y dejó la copa. Simon, comenzó. ¿O debería llamarte Silas? La cara de él se congeló. Fue solo un instante, pero Lorraine, que lo observaba desde el salón, pudo ver claramente cómo se le crispaban las facciones. No sé a qué te refieres, dijo él con calma. ¿Quién es Silas? Tu verdadero nombre, respondió Brooke. Silas Vanguard, ingeniero civil, esposo de Lorraine Ellington, la profesora de literatura. Señaló los documentos que había sobre el escritorio. Tengo pruebas, todas tus mentiras. No sé quién te ha contado esas tonterías, pero... Yo, dijo Lorraine saliendo de las sombras a la terraza. Silas se levantó de un salto y derribó su vaso. Su rostro se puso blanco al ver a su esposa junto a su amante. Lorraine, exhaló. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Hola, Silas, dijo Lorraine, acercándose. O debería llamarte Simon. No sé quién eres en realidad. Silas miró rápidamente a una mujer y a la otra, intentando comprender la situación y encontrar una salida. Puedo explicártelo, comenzó. No es lo que piensas. ¿No lo es? Lorraine cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces acláranos quién eres. ¿Un humilde ingeniero que no puede permitirse una cafetera de $300? ¿O un promotor inmobiliario de éxito que compra casas por millones? 10 años, continuó. 10 años haciéndome ahorrar dinero en todo, aplazando nuestros planes. Todos esos años pensé que apenas llegábamos a fin de mes, y tú vivías una vida completamente distinta. Y conmigo, añadió Brooke, dijiste que nunca te habías casado, prometiste un futuro juntos que nunca pudo ser.
Silas se hundió lentamente en la silla. Sus hombros se hundieron, el primer signo de derrota que Lorraine había visto en su siempre seguro marido. ¿Cómo? Se calló y volvió a empezar. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo suficiente, respondió Lorraine. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llevar una doble vida? ¿Por qué mentirme todos estos años sobre nuestras finanzas? Silas permaneció largo rato en silencio, mirando el océano. Cuando habló, su voz sonaba diferente, sin la confianza habitual. Empezó como una necesidad, dijo. Hace 8 años, vi la oportunidad de invertir en propiedades. Creé una empresa con otro nombre para separar este arriesgado negocio de nuestra vida estable. Miró a Lorraine. No quería arriesgar lo que teníamos. ¿Y cuando no fracasó? Preguntó Lorraine. ¿Cuándo empezaste a ganar millones? Silas arrugó la nariz. Para entonces me había sumergido tanto en el papel de Simon West que no sabía cómo volver atrás. Simon se había vuelto real, más real que Silas. ¿Y fue entonces cuando decidiste buscar una mujer para Simon? Preguntó Brooke con amargura en la voz. No, sacudió Silas la cabeza. Cuando te conocí, Brooke, no formaba parte del plan. En realidad, dejó de hablar. Estaba enamorado de ti, pero para entonces ya no podía salir de aquella red de mentiras. ¿Y conmigo? Preguntó Lorraine en voz baja. ¿Qué me pasaba hace tantos años? ¿Por qué seguías fingiendo ser pobre? Silas bajó los ojos. Control, dijo casi en un susurro. Tenía razón. Me gustaba controlar ambas vidas, ambas realidades. Contigo, mediante la restricción. Con Brooke, a través de la generosidad. 2 formas diferentes de poder. Levantó los ojos y miró a ambas mujeres. No estoy orgulloso de ello. Con el tiempo, esta dualidad se ha convertido en un hábito. No he podido evitarlo. ¿Tienes idea de lo que nos estabas haciendo? Preguntó Brooke. Renuncié a mi vida en París por un hombre que ni siquiera me dijo su verdadero nombre. Y me pasé 10 años negándomelo todo, añadió Lorraine, posponiendo sueños, planes, porque no podíamos permitírnoslo. Silas guardó silencio, y en ese silencio había un reconocimiento de culpa. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. ¿Qué quieres? Lorraine sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio. Mi abogado los ha preparado con toda la información que hemos reunido. Silas cogió el sobre con manos temblorosas. Lorraine, yo... No lo hagas, lo interrumpió ella. Digas lo que digas ahora, no puedo creerlo. Brooke se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, mirando hacia el oscuro océano. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo sin volverse. No es que mintieras. Es que no podías ser sincera con ninguna de nosotras. Creaste una imagen para cada uno que se suponía que debíamos amar. Pero, ¿cuál era tu verdadero yo? Silas guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Me quedo en esta casa, continuó Brooke, volviéndose hacia él. Legalmente, es mía. Pero lo nuestro se ha acabado. Lorraine se volvió hacia Silas por última vez. Adiós, dijo simplemente. Al salir de la casa, oyó que Brooke le decía a Silas, también es hora de que te vayas, tus llaves ya no serán necesarias. Al subir al taxi, Lorraine miró el océano, las estrellas que se reflejaban en sus aguas oscuras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de mentiras, de control, de ilusiones. A la mañana siguiente recibió una llamada de Brooke. ¿Qué tal estás?, preguntó Lorraine. Sorprendentemente bien, respondió Brooke. Fue como despertarse de un largo sueño. ¿Y tú? Igual, sonrió Lorraine. Es extraño, pero me siento aliviada. Se quedaron en silencio un momento y luego Brooke dijo, «Sabes, he estado pensando en nuestra conversación, sobre lo que dijiste de ese viaje a Europa que siempre has estado aplazando. ¿Sí? Todavía tengo un piso en París. Es pequeño, pero está en un buen barrio. Voy a volver allí en un mes, después de la exposición. Si quieres,
Allí hay una habitación de invitados. Lorraine dejó de hablar sorprendida. ¿Me invitas a París? ¿Por qué no? Brooke sonrió. Las dos nos merecemos un nuevo comienzo. Y qué ironía, dos mujeres a las que intentaba controlar empezando una nueva vida juntas. Lorraine se rió. Por primera vez en semanas, fue una risa genuina y libre. «Sabes», dijo, «es la sugerencia más acertada que he oído en mucho tiempo». Una brisa fresca entraba por la ventana abierta de su piso. Comenzaba un nuevo día, el primer día de su vida real. «Sí», dijo con firmeza, «iré a París contigo.